Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ok, excelente. Hola, hola Víctor, hola Antonio. Muy bien. Les comento que el día de hoy, excelente Jesús, les comento que el día de hoy vamos a trabajar el segundo tema, bien, del curso, que corresponde a la realidad lingüística del Perú. Em, Vamos a hacer como una breve introducción para que tengas un panorama general de lo que se trabaja en el curso. Bien, la clase pasada ustedes trabajaron el tema de la comunicación. Tanto la primera como la segunda semana trabajamos los temas más generales, la comunicación y en la segunda semana la realidad lingüística del Perú. A partir de la semana 3, chicos, ya trabajamos lo que es la gramática. Bien, vemos concepto, vemos clasificación y vemos su estructura. Dentro de su estructura se mencionan los 4 componentes: el fonológico, el morfológico, el sintáctico y el semántico. Nos centramos en el fonológico y luego trabajamos los otros componentes gramaticales, todo enfocado en la lengua española. También en el curso vamos a hacer una revisión de aspectos relacionados a la escritura. Entonces vemos uso de letras mayúsculas, uso de tildes y uso de signos de puntuación. Bien, eso es lo que se trabaja de manera general en todo el curso. Entonces, en esta clase trabajamos la situación de las lenguas que se hablan en nuestro territorio, tanto las que son propias de nuestro territorio, las amerindias, y en las no amerindias vamos a hablar de la lengua española. Bien, entonces, comenzamos. ¿Cuáles son las características que va a presentar nuestro territorio con relación a las lenguas? En primer lugar, vamos a decir que el Perú es un país plurilingüe porque en nuestro territorio se hablan varias lenguas, ¿ya? Eso es lo más importante que debemos señalar. Son muchas las lenguas que se hablan en nuestro territorio, lo que conlleva también a pensar que si hay muchas lenguas, pues hay muchas culturas. Entonces, el Perú va a tener estas dos características fundamentales, que es plurilingüe y pluricultural, que también podría ser denominado como multilingüe y multicultural. ¿Bien? Sin embargo, cuando te hagan preguntas sobre este aspecto, tienes que ver exactamente qué es lo que te están preguntando, si las lenguas o las culturas. Por ejemplo, a veces te dicen, ¿no? Lingüísticamente, el Perú se considera como, y en tus respuestas puede aparecer también pluricultural. Pero como te dice lingüísticamente, entonces tienes que enfocarte en la característica de ser plurilingüe o multilingüe. ¿Listo? Te dice que en la Constitución del año 93 se les ha dado el estatus de idiomas a todas las lenguas que se hablan en nuestro territorio. Eso también te lo mencionaron en la clase pasada, ¿no? El artículo 48 de la Constitución le da pues ese estado, ese estatus a todas las lenguas del Perú. Entonces, es correcto que tú te refieras a ellas, por ejemplo, como el idioma quechua, el idioma xáninca, el idioma shipibo. ¿Bien? Ahora, según el Ministerio de Cultura, el último registro que se tiene, que es del año 2021, en el mapa etnolingüístico del Perú se registran 19 familias lingüísticas en total, que agrupan a 48 lenguas. Bien, como puedes ver, son muchas las lenguas que se hablan en nuestro territorio. Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. La población es monolingüe y bilingüe, mayoritariamente monolingüe no ágrafa. ¿Qué significa eso? O sea, la mayoría de los hablantes del Perú hablan una sola lengua, por eso son monolingües. Y no ágrafos porque conocen o manejan una lengua que tiene escritura. A ver, vamos a precisar mejor este término. Ágrafo o ágrafa se le conoce a una lengua que no tiene escritura. Ustedes saben, chicos, que cuando surgen las lenguas, surgen de manera espontánea y de forma oral.
todas son lenguas orales, pero algunas se les ha inventado un sistema escrito. Recordemos que la escritura se inventa con la intención de querer registrar información. ¿Bien? Entonces, con ese objetivo se inventa el sistema escrito. Ahora, no todas las lenguas tienen un sistema escrito. En el caso del Perú, el español es una lengua que sí tiene escritura, ¿no? El quechua también, el asháninca también, y se está trabajando en las otras lenguas para crearles un sistema escrito. Pero la mayoría de los hablantes de nuestro país solo hablan español, que es una lengua que tiene escritura. Por lo tanto, decimos que el español es una lengua no ágrafa. De ahí la característica de decir que son hablantes monolingües no ágrafos. ¿Bien? ¿Se comprendió esa parte, chicos? ¿Está clara esa explicación? Sí, profesora. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos avanzando. Te dice, hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. ¿A qué se refiere la castellanización? O sea, es la expansión de la lengua castellana en el territorio. Ustedes saben que la lengua más hablada en el Perú es el castellano. Entonces, esta lengua se sigue enseñando, se sigue expandiendo y lo único que se logra es que las lenguas originarias vayan perdiendo relevancia, pierden hablantes, se deja de enseñar, entonces hay una gran pérdida. Bien, cuando muere una lengua, es decir, cuando deja de tener hablantes, hay una gran pérdida cultural, que con esa lengua mueren un grupo de saberes, de conocimientos, ¿no? Por eso es importante evitar la extinción de estas lenguas. Sin embargo, se observa este proceso de castellanización. Tenemos otro dato también. Se dice, en los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan las lenguas mochica, cuye, chachapoya, cholón, quina, entre otros. O sea, antes se hablaban estas lenguas en nuestro territorio. Con el transcurrir de los años, han quedado ya sin hablantes, pero han dejado huellas, ¿no? Han dejado vestigios, ¿ya? Han dejado vestigios en el léxico, en los diferentes componentes gramaticales, por ejemplo, del español o de la lengua que los reemplaza. En su mayoría han sido reemplazadas por el español. Eso, por ejemplo, se observa mucho en la costa, chicos. En la costa de nuestro país ya no vas a encontrar lenguas originarias o propias de ese territorio. La costa ha sido totalmente castellanizada. Bien. En el caso de la sierra, en la sierra sí vamos a encontrar lenguas, lenguas propias de ese territorio, igual que en la Amazonía, pero la costa ya no. Continuamos. Acá tenemos más información. Mira, te dice, las lenguas indígenas u originarias son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas u originarios del Perú y por consiguiente de nuestra identidad nacional. Así es, chicos. Nosotros como peruanos, parte de nuestra identidad está formada por las lenguas que se hablan en nuestro territorio. Cuando ustedes salen al extranjero, ustedes son Perú, ustedes representan al quechua, ustedes representan al shipibo, a la xánica. ¿Por qué? Porque hay mucho interés en la parte cultural y posiblemente tengan preguntas sobre estas lenguas que se hablan en el territorio. Entonces, el Perú es todo ello. No es solamente el español, el dialecto peruano o el quechua. Hay mucho más. ¿Bien? El Estado peruano ha venido incidiendo en el desarrollo y alcance de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas originarias. O sea, el Estado está trabajando con los grupos originarios, bien, de diversas maneras para poder, en la parte lingüística, mantener la enseñanza de estas lenguas. El objetivo es que en estos pueblos originarios se siga transmitiendo a través de las generaciones la lengua.
porque esa es la única manera de que se pueda mantener viva una lengua. ¿Bien? Muy bien. A ver, chicos, lean estas tres características. Denme un minuto, por favor. Chicos, a ver, tenemos la siguiente característica, ¿no? ¿Qué es lo que te estaba mencionando? ¿Cómo es que la Constitución del Perú le ha dado el reconocimiento o le ha dado el estatus de idioma a las lenguas que se hablan en nuestro territorio? ¿No? Recalcamos, te dice que la Constitución Política del Perú en su artículo 48 establece que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas en que predominen también lo son el quechua y las demás lenguas indígenas u originarias. Insisto, es correcto que te refieras a ellas como el idioma quechua, el idioma aymara, el idioma xáninca, el idioma shipibo, porque tienen ese reconocimiento. En cuanto a la cantidad de lenguas, te dice, son 19 familias lingüísticas. Y aquí es importante que precisemos a qué se refiere la denominación de familia lingüística. ¿Por qué se le ha dado esa denominación? Es una analogía en realidad. Lo que pasa es que a las lenguas que tienen un origen común, o sea, que han evolucionado de una sola lengua, eh, a todas ellas, desde la lengua que le dio origen a las otras y las otras que evolucionaron de esa protolengua, se le conoce como familia lingüística. Bien, entonces, ¿qué es una familia lingüística? Es un grupo de lenguas que tienen en común un mismo origen. Bien, estas 19 familias lingüísticas, ojo, son 19 familias, no son 19 lenguas. No hay que confundir los términos. Entonces, estas 19 familias lingüísticas van a agrupar a 48 lenguas en total. Bien, entre ellas, te dice la familia lingüística arahuaca, es la más extensa. Está conformada por 11 lenguas amazónicas. O sea, la familia arahuaca, una protolengua de esta familia ha dado origen a 11 lenguas en total. Bien, ¿cómo es esto de que da origen? Lo que pasa es que ustedes saben que toda lengua, mientras tenga hablantes, va a sufrir variaciones, va a sufrir modificaciones. Todo ser vivo, vamos a hacer la comparación, en su proceso de desarrollo sufre cambios, ¿cierto? Ustedes mismos, por ejemplo, no son la misma persona que fueron el año pasado, porque van viviendo diferentes experiencias que van cambiando su forma de pensar, su forma de comportarse, de actuar. Lo mismo sucede con una lengua. Cuando una lengua tiene hablantes, estos hablantes van generando cambios, modificaciones. Entonces, ahí es donde se presentan los dialectos. ¿No? La clase pasada ustedes trabajaron que era un dialecto, es una variación lingüística que obedece a diferentes factores. Entonces, lo mismo sucede. La lengua está evolucionando, va a presentar dialectos. Pero llega un momento, chicos, que estos dialectos ya no se comprenden entre sí. O sea, han sufrido tantas variaciones que dejaron de comprenderse, su nivel de comprensión bajó mucho. Cuando eso sucede, ya no estás frente a dialectos, ya estarás frente a otras lenguas. Por eso es que se habla de una familia lingüística. O sea, primero una protolengua empezó a evolucionar, tuvo dialectos, y luego esos dialectos dejaron de comprenderse y se convirtieron en lenguas. Ese es el proceso. Bien, listo. Seguimos. Te dice, el quechua es la lengua amerindia más hablada del Perú. De las lenguas amerindias, ojo, hacemos hincapié en ello, o sea, de las lenguas que son propias de nuestro territorio. Porque si bien es cierto, la mayoría habla español, pero el español no es una lengua propia de nuestro territorio, es una lengua extranjera, es una lengua foránea. ¿Bien? Chicos, ¿hasta aquí hay alguna preguntita? ¿Vamos bien? ¿Se está comprendiendo? ¿Me dejo entender, chicos? Muy bien, excelente. Entonces vamos a seguir.
Muy bien, seguimos avanzando. Este esquemita demuestra la clasificación lingüística del Perú, o sea, las lenguas que se hablan en el Perú. ¿Cómo las vamos a clasificar? Mira, está bien organizado. Tienes tus lenguas amerindias y tienes tus lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son esas lenguas propias de nuestro territorio. ¿A qué me refiero cuando digo que son propias de nuestro territorio? Me refiero a lenguas que surgieron aquí, han seguido su proceso evolutivo y hasta el día de hoy continúan su evolución. Bien, aunque algunas dejaron ese proceso y quedaron como extintas, pero son lenguas que surgieron aquí. Bien, como puedes ver, estas lenguas amerindias se clasifican como andinas y amazónicas. Y dentro de las andinas vas a tener dos familias, no lenguas, familia quechua y la familia aro. Y las lenguas amerindias amazónicas agrupan a 17 familias. Bien. En cuanto a las lenguas no amerindias, el esquema nos muestra al español, el inglés, chino y otras que vamos a mencionar. Entonces, chicos, todas las clases presentamos estos esquemas que son como resumen, que nos ayudan a organizar la información. Bien. Entonces, vamos a comenzar con las lenguas amerindias. Ya te he brindado la definición de una lengua amerindia. Son las lenguas que son propias de nuestro territorio, como te mencionaba, y también reciben otras denominaciones. Tómalo en cuenta. Siempre hago hincapié, chicos, en los nombres alternativos en general, porque a veces te preguntan por esos nombres alternativos y como que entras en duda, ¿no? Y dices, ¿pero a qué se refiere? ¿Bien? Entonces, las lenguas amerindias también son llamadas lenguas indígenas, lenguas originarias, lenguas oriundas, ¿bien? Lenguas nativas, ¿ya? Reciben todas esas denominaciones. Entonces, hablemos más de estas lenguas y comenzaremos con la familia quechua. La familia quechua, no estamos hablando de la lengua, de la familia. Entonces, ¿qué debo entender si me dicen que hay una familia lingüística quechua? Voy a entender que hay un grupo de lenguas, bien, hay un grupo de lenguas que tienen un origen común y han formado la familia quechua. ¿Qué es lo curioso de esta familia, chicos? Lo curioso es que todas se llaman quechua, ¿ya? Todas se llaman quechua. Entonces, quechua o runasimi es un grupito de lenguas quechua que tiene un mismo origen y que todas mantienen la misma denominación. ¿Dónde la encuentras? Se habla en diferentes países, chicos, ¿bien? La encuentras en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y obviamente en Perú. Repito, la lengua quechua o la familia quechua la vas a encontrar en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. ¿Bien? Entonces son lenguas diferentes, ¿ah? O sea, si yo te digo, por ejemplo, que en Ecuador se habla quechua, no vamos a pensar que es idéntico al quechua que se habla en Perú. Sí tienen un mismo origen, o sea, han evolucionado de una misma lengua, pero han llegado a tener un nivel de diferencia bastante alto, por eso son lenguas diferentes. ¿Bien? Lo mismo sucede con el quechua de Colombia, el de Bolivia, el de Argentina, Chile y Brasil. ¿Bien? Son lenguas diferentes. Asimismo, vamos a decir que es la lengua amerindia más importante porque presenta mayor distribución geográfica, o sea, es la más hablada en todo el territorio peruano. Y como cualquier otra lengua, va a presentar dialectos. Recuerden, por ejemplo, la clase pasada, que se presentó la afirmación de que todas las lenguas tienen dialectos. ¿Bien? Entonces,
El quechua no es la excepción. Esta columna de la derecha, que dice norteño, sureño, central, costeño, central y amazónico, son las variedades, es decir, son los dialectos del quechua peruano. Bien, por ejemplo, la variedad norteña del quechua dice, comprende los quechuas de Chachapoyas, Cajamarca, Ferreñafe y Lambayeque. El de Chachapoyas y Cajamarca está en peligro. ¿En peligro de qué? Peligro de extinción. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene pocos hablantes, ¿ya? A eso se refiere. Cuando te colocan el término vital, quiere decir que tiene una cantidad de hablantes promedio, ¿ya? O sea, no está en riesgo de desaparecer, ¿sí? Luego tienes la variedad sureña. Comprende los quechuas de Ayacucho, llamado quechua chanca, y el de Cusco, que es el del Collao. Luego tienes la variedad central. Comprende los quechuas de La Libertad y Ancash, que son vitales, o sea, tienen buena cantidad de hablantes, el de Huánuco, Guayaga, que está en peligro, y de Junín, de Pasco y de Yauyos, que también están en peligro. También puedes encontrar la variedad costeño central. Dice, comprende el quechua de Pacaraos. Pacaraos está cerca, chicos. Es un quechua bastante cercano a nosotros, porque lo encuentras de Guaral a 2 horas más o menos de Guaral. Es la sierra de Guaral. Bien, entonces no está muy lejos. Y luego tienes el amazónico. Comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, el Santa Rosita. Estos también se encuentran en peligro de extinción. De todas estas variedades, de todos estos dialectos del quechua, el sureño es el que tiene mayor cantidad de hablantes. ¿Eso qué nos hace pensar, chicos? Eso nos hace pensar que con el transcurrir de los años, esta variedad se va a mantener vigente. ¿Bien? Entonces, deben quedar claras las siguientes ideas respecto a la familia quechua. Es un grupo de lenguas que todas se llaman quechua, se habla en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. En el Perú es la lengua amerindia más hablada y la variedad sureña es la que tiene más hablantes. Bien, resumiendo lo que hemos explicado. Según nuestro esquema, estamos trabajando las lenguas amerindias, andinas, hemos visto la familia quechua, ahora vamos a ver la familia aru, ¿ya? La familia aru está conformada por 3 lenguas. La lengua aymara, la lengua cauqui y la lengua jácaro. Son 3 lenguas, ¿ya? La aymara, la cauqui y la jácaro. Debemos comprender que como dice que es una familia, la familia aru, estas 3 lenguas tienen un mismo origen. Bien, eso es lo que vamos a comprender. En primer lugar, hablemos de la lengua aymara. Es la lengua más hablada de esta familia. Es más, es la tercera lengua más hablada en general de las lenguas amerindias. Porque la lengua amerindia más hablada en general es el quechua. En segundo lugar está la lengua guaraní, que no hay en nuestro territorio. Y la tercera es la aymara. Bien, entonces en el Perú hay 2 de las lenguas amerindias andinas más habladas. Bien. ¿Dónde o en qué otros países puedes encontrar aymara? Lo puedes encontrar en Argentina, Bolivia y Chile. ¿Ya? Repito. Vas a encontrar también aymara en Argentina, Bolivia y Chile. Claro que Bolivia es el territorio que tiene más aymara hablantes. En el caso del Perú, vas a encontrar aymara hablantes en Puno, Moquegua y Tacna. ¿Bien? De estos 3 lugares, obviamente, uno va a ser la localidad con mayor cantidad de aymara hablantes. Y esto tiene que ver por la ubicación, por la cercanía, por el límite con Bolivia. Luego tenemos la lengua cauqui. En el caso de la lengua cauqui, se habla en Sierra de Lima.
Bien. En Cachuy, que está en Yauyos, solamente se han identificado 132 hablantes, lo que es muy poco. Como son tan pocos los hablantes, esta lengua está en proceso de extinción. Bien. Y por otro lado, en la misma Sierra de Lima, en Yauyos, vas a encontrar a la lengua Jakaru, bien, que tiene 448 personas registradas. También son muy pocos. Entonces, esta lengua también está en proceso de extinción. Tanto el Cauqui como el Jakaru, chicos, en el mundo solamente se hablan en la Sierra de Lima. Solamente ahí vas a encontrar estas lenguas. Desafortunadamente, y por el proceso de castellanización, estas dos lenguas se están viendo afectadas, ¿no? Ahora, antes se consideraban al Cauqui y al Jakaru como dialectos, ¿bien? Pero a partir de 2021, y según las investigaciones lingüísticas que se han realizado, ya las están considerando como lenguas diferentes. ¿Basándose en qué? En la cantidad de diferencias que van a presentar, ¿ya? O sea, las diferencias que tienen ya son muy marcadas como para afirmar que son solamente dialectos. Entonces ahí ya se habla de lenguas diferentes. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces hasta aquí hemos revisado la primera parte de nuestro esquema, las lenguas amerindias andinas. Hemos hablado de la familia quechua y la familia árabe. A modo de conclusión de esta primera parte, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas lenguas amerindias andinas en total se hablan en nuestro territorio? ¿Cuántas serán, chicos? En total. En total, en nuestro territorio van a ser 4, ¿no? El quechua, el aymara, el cauqui y el jácaro. Bien, repito, en total, en nuestro territorio vamos a identificar 4 lenguas amerindias andinas. El quechua, el aymara, el cauqui y el jácaro. ¿Ya? Chicos, eso hay que aprenderlo de memoria. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque vamos a trabajar ahora lenguas amazónicas, luego vamos a hablar de las lenguas prelatinas, neolatinas, y en clasificación de lenguas es bueno que tú las diferencies. ¿Bien? Excelente. Seguimos, seguimos. Ahora vamos a ver el caso de las lenguas amazónicas. En total, están agrupadas en 17 familias lingüísticas. ¿Ya? Están agrupadas en 17 familias lingüísticas. No son 17 lenguas, son 17 familias lingüísticas. El Ashaninka, el Aguajún, que es denominado como Aguaruna, y el Shipibo-Conibo son algunas de las lenguas más habladas. Bien. Loreto presenta diversidad de familias lingüísticas y hay lenguas en proceso de extinción debido a la diglosia. La diglosia es cuando en un territorio coexisten dos lenguas, pero por ciertos factores, una de ellas es, vamos a decir, más favorecida. Entonces, una termina opacando a la otra. Eso es lo que está sucediendo con el español y muchas lenguas amazónicas. Bien, se le está dando mayor importancia al español y esto le resta hablantes a cualquier lengua originaria amazónica. Bien, ok. Entonces, aquí están enumeradas las 17 familias lingüísticas amazónicas. Tienes la familia Aragua, que agrupa la lengua culina, la familia Arahuaca, que agrupa las lenguas Ashaninka, Asheninka,
Kakinte, Machigenga, Yine, Yanesha, Matsigenga, Nanti, Chamikuro, Iñapari y Resígaro. Como puedes ver, es una familia numerosa. Bien. Ahora, las lenguas que están resaltadas con rojo, como Chamicuro, Iñapari y Resígaro, están en proceso de extinción. Bien. Luego tienes la familia Bora con la lengua Bora, la familia Caguapana con las lenguas Chayagüita, Ebero, la familia Kandoshi con las lenguas Kandoshi Shapra, la familia Haragbut con la lengua Haragbut, la familia Huitoto con las lenguas Huitoto o Kaina. ¿Bien? A ver, chicos, lean por favor este segundo cuadrito. Tienen un minuto para hacerlo. Muy bien, listo. Tienes la familia Jíbaro con las lenguas Achuar, Aguaduna, Guambisa. La familia Muniche con solo la lengua Muniche es una lengua aislada. La familia Pano con las lenguas Cacataibo, Cachinagua, Charanagua, Matzés, Shipibo con Ibo, Yaminagua, Nagua, Amahuaca, Capanagua, Isconagua. La familia Pebayagua con la lengua Yagua, la familia Shimaco con la lengua Urarina, la familia Tacana con la lengua Eseja, la familia Ticuna con la lengua Ticuna, la familia Tupí Guaraní con las lenguas Cocama, Cocamilla o Magua, la familia Tucano con las lenguas Secoya, Orejón, y la familia Záparo con las lenguas Arabela y Quito Taushiro. Insisto, las lenguas que están escritas en color rojo son las que están en proceso de extinción, o sea, tienen muy pocos hablantes. Bien. También es importante resaltar el hecho de que hay lenguas supranacionales. ¿A qué se refiere ese término? O sea, son lenguas que se hablan en otros países aparte del Perú. Por ejemplo, la lengua Shuar y Wampis también las encuentras en Ecuador. Bora o Kaina también las encuentras en Colombia. Ashaninka, Asheninka, Cachinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzé, Sharanagua también las encuentras en Brasil. Eseja en Bolivia. Secoya vas a encontrar en Colombia y Ecuador. Huitoto, Ticuna y Yagua las encuentras en Brasil y Colombia. Y la lengua Yine la encuentras en Brasil y Bolivia. Claro, no es la misma lengua, son dialectos, ¿no? Son variaciones lingüísticas. ¿Bien? Sugiero, chicos, que lean muchas veces los nombres de las lenguas amazónicas, porque a veces me dicen, Miss, me tengo que memorizar todos estos nombres. Claro, la idea no es que te los memorices necesariamente, pero es importante que aprendas a identificarlos, ¿no? Por ejemplo, Kandoshi Shapra, que tú relaciones que esta denominación pertenece a una lengua amazónica, ¿ya?
Y para eso, pues te sugiero que leas varias veces este cuadrito para que te familiarices con los nombres de las lenguas amazónicas. Lo que sí debes saber muy bien ya hasta ese momento son los nombres de las 4 lenguas andinas que hemos mencionado. Así no va a haber riesgo de que te confundas las andinas con las amazónicas. ¿Bien? Listo. A ver, acá tenemos un cuadrito que nos presenta, voy a ampliar un poquito, ahí está, que nos presenta la situación de las lenguas amazónicas. Lo que está dentro del cuadro, la columna rosada, te presenta las lenguas vitales. Te dice, son aquellas que son transmitidas de generación a generación. O sea, los niños las hablan. ¿Bien? O sea, tienen una buena cantidad de hablantes. Dentro de las andinas tienes el quechua y el aymara. Y en las amazónicas vas a tener la familia jíbaro, ¿no? La lengua guajún, achuar, guampis. En la familia pano vas a encontrar shipibo, conibo, cacataibo, cachinagua, yaminagua, sharanagua, nagua. En la familia caguapana encuentras la lengua shawi. En la familia arawak vas a encontrar la lengua machigenga, no machigenga, yine, caquinte. En la familia Shimaco encuentras la lengua urarina, en la familia Candosi te encuentras la lengua Candosi-Yapra, en la familia Tucano tienes la lengua Secoya y en la familia Aragua vas a encontrar la lengua María. Todas estas lenguas se consideran vitales, tienen una buena cantidad de hablantes, se siguen enseñando. Lenguas vitales con variedades en peligro, o sea, con dialectos en peligro. En las amazónicas tienes Ashánica, Ashénica, Matsigenga, Montetocunegrira, también conocida como Nanti. Pero no te dice que estas lenguas están en peligro, sino que tienen dialectos en peligro. ¿Ya? Familia Harakbut con la lengua Harakbut, familia Pano, la lengua Mahuaca, y la familia Takana, la lengua Eseja. Tienen dialectos, ¿ya? Recuerda ello. Luego, tienes las lenguas en peligro de extinción. No son transmitidas de generación en generación. Los niños ya no las hablan, solo son habladas por ancianos. Ahí está el riesgo, porque fallecen los ancianos y también fallece la lengua. Bien, tienes, por ejemplo, como andinas, la lengua jacaru y el cauqui, que lo habíamos mencionado, y en las amazónicas tienes, por ejemplo, la lengua ticuna. El número que se presenta al lado es la cantidad de hablantes que tiene. Por ejemplo, la lengua ticuna tiene 4.290. Te voy a dar un minuto para que puedas leer los otros casos. ¿Bien?
Muy bien. También aquí se presentan las lenguas supranacionales. Las lenguas supranacionales ya lo hemos mencionado, ¿no? Vimos también un cuadrito y explicamos que aparte de que se hablen en Perú, se hablan en otros países. Bien. Sobre las lenguas que están en peligro de extinción, como puedes ver que hay casos muy serios, ¿no? Por ejemplo, la lengua Taoshiro solo tiene 2 hablantes, prácticamente está extinta. Bien. O la lengua Omagua, ¿no? También solo 3 hablantes. O la lengua Iñapari, la lengua Recígaro. Bien. Entonces, son casos bastante serios de nuestras lenguas amazónicas. Bien. Seguimos. Acá tienes algunos datos que son relevantes. Por ejemplo, te dice, el 16% de peruanos y peruanas, 4,5 millones, tiene como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas originarias. Solo el 16%. ¿Mm? Las lenguas indígenas más habladas son el aymara, el asháninca, el aguajún y el shipibo o nipo. En ese orden. ¿Bien? La lengua indígena más hablada del Perú es el quechua, como lo hemos mencionado, y Loreto es el departamento con mayor diversidad lingüística. Solo en Loreto vas a encontrar 29 lenguas diferentes, imagínense. ¿Mm? Son bastantes, ¿no? Listo. Y como resumen vas a tener, ¿no? De las lenguas originarias, 4 se hablan en la zona andina y 44 en la zona amazónica. Hasta ahí hemos trabajado la primera parte de nuestro esquema, todo lo relacionado a las lenguas amerindias. Ahora vamos a trabajar las lenguas no amerindias, llamadas también extranjeras, foráneas. Bien, no son propias de este territorio. Han llegado por diferentes factores. Bien, a ver. La primera te dice que ingresó a América en 1492 y en Altahuantinsuyo en 1532 fue el castellano. ¿Ok? Esta es la primera lengua no amerindia que llegó a nuestro territorio. Y por diversas razones se mantiene vigente hasta el día de hoy. El español es la lengua más importante desde el punto de vista sociopolítico. Profesora, ¿español o castellano? Las dos denominaciones son apropiadas. Lo que pasa es que en el siglo XIII, esta lengua recibe el nombre de castellano, porque se hablaba en Castilla. ¿Bien? Muy bien, porque se hablaba en Castilla. En el siglo XVI recibe la denominación de español. Bien. ¿Por qué? Porque ya se hablaba del territorio de España, ya tenía el nombre de España. Entonces ya es español. Entonces solo se trata de una denominación por época. ¿Bien? Es correcto entonces que tú te refieras a ella como castellano o como español. Listo. El castellano dice que llegó a América, presentaba el ceseo. ¿Qué es el ceseo? Es una característica, dice, propia del sur de España, que es el uso de la S en lugar de la fricativa interdental. O sea, en lugar de decir cabeza con la interdental, esta variedad dialectal del español decía cabeza, que es lo que tenemos o mantenemos hasta el día de hoy. Porque en nuestra habla se presenta el ceseo, lo vamos a ver más adelante. Luego, ¿qué otras lenguas foráneas se hablan en nuestro territorio? Aparte del español, vas a encontrar el inglés. El inglés es una lengua
que tiene bastante presencia en nuestro territorio, incluso en la malla curricular escolar está establecida su enseñanza, ¿no? La mayoría de colegios enseña el inglés, ¿bien? Y es una lengua también foránea. Pero también hay presencia en nuestro territorio, por ejemplo, de la lengua china, de la lengua japonesa, tenemos presencia del alemán, el holandés en la parte de la selva, ¿bien? Entonces son lenguas que se encuentran también de una u otra forma establecidas en nuestro territorio, lo mismo con portugués, italiano, francés. Hay instituciones especializadas en la enseñanza de estas lenguas, ¿no? Muy bien, muy bien. Seguimos. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo es que surge la lengua española. En primer lugar, debemos recordar que la lengua española evoluciona del latín vulgar. ¿Eh? Entonces, vamos a hablar del latín vulgar, ¿ya? En primer lugar tenemos el latín. ¿Quiénes hablaban latín, chicos? El latín, ¿a qué grupo humano pertenecía? Pertenecía a los romanos, ¿ya? Los romanos hablaban latín. Y había dos variedades de latín, el culto y el vulgar. El latín culto era manejado por una élite, por un grupo de romanos estudiosos, por así decirlo, preparados. También era denominado como sermo cultus, sermo classicus, sermo eruditus. Bien. También recibía la denominación de sermo literatus. Bien. También se llamaba así. Se dice, fue usado por literatos, filósofos, gobernantes del Imperio Romano. Era el latín escrito y transmitió el legado romano. Pero había otra variedad, que era la variedad vulgar, llamada también sermo plebeius, sermo vulgaris, sermo rusticus. Fue hablado por los súbditos del Imperio Romano. Era el latín hablado, dice. La mayoría de la población de los romanos hablaban esta variedad. Bien, la mayoría. Los campesinos, los soldados, los artesanos. Entonces era lógico que si una de estas dos variedades iba a seguir su proceso evolutivo, tenía que ser la que tuviera más hablantes. Y así fue. El latín vulgar siguió su proceso evolutivo, lo que no pasó con el latín culto. Este latín vulgar dio origen a varias lenguas. Pero antes de llegar a ello, vamos a ver qué pasó cuando los romanos invaden la península ibérica. Cuando los romanos invaden la península ibérica, como cualquier conquistador, va a imponer su lengua. Pero se encuentra que en ese territorio ya habían lenguas establecidas. O sea, la península ibérica ya tenía una población. Tenía los vascos, los celtas, los íberos, los griegos, los tartesios, los púnico-fenicios y también vas a agregar ahí los cartaginenses. ¿Ya? Ahí lo escribí en el chat, ¿ok? Entonces, esos grupos humanos ya estaban establecidos en la península ibérica. Obviamente tenían sus propias lenguas. Repito, el vasco, el celta, el íbero, el griego, el tartesio, el púnico fenicio y el cartaginense eran lenguas que estaban establecidas en la península ibérica a la llegada de los romanos. ¿Bien? Los romanos imponen el latín como idioma y terminan desterrando a todas estas lenguas, menos a la lengua vasca. La lengua vasca sobrevive la conquista de los romanos y se mantiene hasta el día de hoy en ese territorio. Bien. Entonces, podemos afirmar que el vasco no tiene ningún vínculo lingüístico con el latín. ¿Ya? No tiene ningún vínculo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien, chicos?
¿Sí? Excelente. Muy bien. Muy bien. Este grupo de lenguas, chicos, que se encontraban establecidas en la península ibérica a la llegada de los romanos, se les conoce como lenguas prerromanas o prelatinas. ¿Ya? Así se les conoce. Lenguas prerromanas o prelatinas. ¿Tienen vínculo con el latín? No, no tienen vínculo con el latín. Es necesario que aprendas de memoria estas denominaciones, ¿ya? Para que no te vayas a confundir con las lenguas que sí tienen vínculo con el latín, que son las lenguas neolatinas y que vamos a mencionar ahora, ¿ok? Entonces, esto también es importante que ustedes aprendan de memoria, chicos, los nombres de las lenguas prelatinas, ¿ya? Por otro lado, aquí tienes las lenguas que evolucionaron del latín vulgar, ¿ya? Tienes el castellano, el italiano, el rumano, catalán, gallego, portugués, francés, sardo, provenzal, retorrománico. Todas estas lenguas sí evolucionaron del latín vulgar. Pertenecen junto con el latín vulgar a la familia romance. Bien, estas lenguas son denominadas lenguas romances, neolatinas o románicas. ¿Ya? También son denominadas así. Estas sí tienen, disculpen chicos mi voz, estas sí tienen vínculo lingüístico con el latín vulgar. Bien. Entonces, esto es parte del origen de la lengua española. Vamos a hablar un poco de su evolución lingüística. Ya sabemos que evolucionó del latín vulgar. Esta lengua se hablaba en un territorio denominado como Castilla, se especifica al sudeste de Cantabria. Las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe, contribuyeron en la formación del español. Sobre todo cuando hablemos del léxico, vamos a ver que el léxico del español está constituido con palabras de diferentes orígenes. ¿Bien? Estos son algunos de los cambios que sufrió el latín para llegar a ser el español. Tenemos, como puedes ver, cambios a nivel morfosintáctico. Por ejemplo, los casos, ¿no?, que van a ser marcados por las preposiciones. En el español, en el latín, eran marcados por sufijos. Por ejemplo, ¿no? Amico, la O indicaba que algo era para el amigo. Ese es un caso acusativo. Bien. Sin embargo, en el español, para marcar ese caso, ponemos la preposición para o ponemos la preposición a. Por ejemplo, en latín, cuando querías hablar de que algo le pertenecía al amigo, decías amici y le ponías la i. Ese sufijo indicaba posesión. Pero en el español la posesión la marcamos con la preposición de. La mochila del amigo, ¿no? Entonces, este es un cambio bastante radical que sufrió del latín al castellano. La asignación de casos se hacía en el latín por medio de sufijos, porque el latín, chicos, es una lengua aglutinante sufijante, mientras que en el castellano se hacía por medio de la inserción de preposiciones. ¿Bien? A nivel fonológico, de las 10 vocales que existían en el latín, pasaron a ser 5 en el español. Asimismo, la fricativa labiodental sorda, o sea, el sonido de la F, se dejó de pronunciar en algunas palabras. Por ejemplo, la palabra farina pasó a ser harina. La palabra filio pasó a ser hijo. Pero dejó una huella en el plano escrito. Dejó como huella la letra H. ¿Bien? Esa es la razón o la explicación por qué existe la letra H en el español, chicos. Porque eso es una huella de que ahí existió un sonido. ¿Qué sonido? El sonido de la letra F. ¿Bien? Pero claro, no sucedió en todas las palabras, sucedió en algunas. Las vocales E y O, breves y tónicas, pasaron a ser diptongos. Por ejemplo, la palabra ventu pasó a ser viento y ahí se observa una diptongación. La E se convirtió en IE.
y la O se convirtió en UE. Entonces, somnum pasó a ser sueño. Hubo el proceso contrario también con el diptongo AU. AU cambió a O. Por ejemplo, Tauru pasó a ser toro. Auru pasó a ser oro. Bien, a eso se le conoce, insisto, como monoptongación. Los grupos iniciales PL, CL y FL evolucionaron a la doble L. Por ejemplo, lluvia, pluvia pasó a ser lluvia. Pleno pasó a ser lleno. Bien. Clave pasó a ser llave. Flamma pasó a ser llama. Bien. Entonces ahí se ve ese cambio. Muy bien. Luego, se empezó a pronunciar los sonidos representados por la letra J y la letra ñ. Por ejemplo, oculus pasó a ser ojo. Somnium pasó a ser sueño. Y el grupo consonántico CT evolucionó a che. Por ejemplo, la palabra nocte pasó a ser noche. Lacte pasó a ser leche. Pectu pasó a ser pecho. Bien. Entonces, esto tiene una explicación fonética, chicos. Tiene una explicación fonética. Pero eso se va a comprender mejor en nuestra siguiente clase que trabajamos fonética del español. Bien. Entonces, ahí ya se va a entender por qué hubo esta modificación de dos sonidos a uno solo, que es el africano. Bien. Bueno, estas son algunas de las características fonológicas que va a presentar el español y que se modificaron del latín. En cuanto al léxico del español, vamos a identificar que tenemos palabras de diferentes orígenes. Por ejemplo, vamos a encontrar latinismos, que son las palabras que provienen del latín. Los germanismos provienen del alemán. Los arabismos del árabe. Los americanismos provienen de lenguas amerindias, bien diversas. Los galicismos provienen del francés y los anglicismos del inglés. Te voy a dar un par de minutitos para que puedas leer estas palabras, porque no hay una fórmula aquí, chicos, para aprender ello. ¿Ya? Es más por el estudio que tengas respecto a estos términos, ¿sí? Entonces tienes un par de minutitos para que los leas, tomes nota, ¿bien? Con calma.
Listo. Seguimos. Ahora, en esta diapositiva lo que tenemos es la distribución geográfica del español. Te dice, más de 591 millones de hablantes va a presentar el español en el mundo. Eso es lo que informó el Instituto Cervantes en el año 2021. Es la tercera lengua más hablada en el mundo, chicos, ¿bien? Aunque algunos ya dicen o consideran que es la segunda lengua más hablada, ¿no? En primer lugar tienes el chino, en segundo lugar aparecía el inglés y en tercer lugar el español, aunque muchos dicen que ya el español está en segundo lugar, insisto. Lo encuentras en todos los continentes, mira, los tienes en África, en Guinea Ecuatorial, en Asia, en Filipinas, Turquía, Israel, y en Europa lo vas a encontrar obviamente en España, las Islas Canarias, Rumanía y Grecia. En América está la mayor cantidad de hispanohablantes. El 90% de hablantes del español está en América. Dice, este español se caracteriza por el ceseo, o sea, el uso de la S, lo que te comentaba, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, zanahoria, decimos zanahoria. Hemos reemplazado la fricativa interdental por la S. ¿Bien? Ahora, te especifica que también vas a encontrar ceseo en Andalucía y Canarias. En América se usa con frecuencia los diminutivos. Sí, eso es típico del español. Y se usa el pronombre ustedes en lugar del vosotros. Nosotros no empleamos el vosotros, tampoco empleamos el pronombre os. ¿Sí? En su lugar tenemos ustedes y tenemos les. Bien, veamos cuáles son los territorios, ¿bien? En América del Norte lo vas a encontrar en México y en algunos estados de Estados Unidos, como por ejemplo en Nuevo México, Arizona, Texas y California. En Centroamérica vas a encontrarlo en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua. En Sudamérica lo encuentras en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, el archipiélago de Galápagos, que está en Ecuador, y en la isla de Pascua, en Chile. Y en América Insular lo encuentras en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Entonces, en todos estos lugares vas a encontrar español. ¿Bien? Aquí vamos a presentar algunas de las características lingüísticas de los dialectos del castellano que se habla en Perú. De manera general, es el ceseo en todo América, como ya lo hemos mencionado, a diferencia del dialecto peninsular, ¿no? O sea, del español que se habla en España. También vamos a encontrar que hay uso del artículo al lado de sustantivos propios. Eso también es común en los tres dialectos, ¿bien? Por ejemplo, en lugar de decir vía Julia en el parque, se suele presentar la estructura vía la Julia, vía el Juan, ¿no? Me lo dijo el Carlos. O sea, hay presencia de artículo con nombre propio, que normativamente no es correcto. Bien, no es correcto, pero sucede. Y aquí tenemos algunas características que pertenecen a los diferentes dialectos. Por ejemplo, en el caso del dialecto costeño, te dice, elisión de la consonante oclusiva dental sonora. O sea, en lugar de percibir, por ejemplo, la palabra cuñado, se percibe cuñado. Se omite. Deben haber escuchado también cuando la D está al final de la palabra, muchas personas no lo pronuncian. Entonces, en lugar de decirte, por ejemplo, conocí la ciudad, como debería ser, dice, conocí la ciudad y terminan en la vocal A, cuando la pronunciación corresponde ciudad. O vamos a celebrar la Navidad, esa es la pronunciación correcta. Pero aparece, a mí me gusta mucho la Navidad y termina en vocal, ¿no? Entonces, eso es característico de la variación costeña. También la presencia del yeísmo, ¿no? La palabra mantequilla, en lugar de que se perciba mantequilla con la lateral palatal, se percibe mantequilla con la fricativa palatal.
La aspiración de la S como una J suave, por ejemplo, en lugar de escuchar la palabra pisco, aparece el término pisco. Bien, bien. En el caso del dialecto amazónico, se observa la flexión y derivación de adverbios. En lugar de decir, por ejemplo, hablan medio enredado, aparece hablan medios enredados, ¿no? Eh, el uso también de la, por ejemplo, la consonante fricativa labiodental sorda se ve reemplazada por la fricativa velar. Por ejemplo, en lugar de percibir la palabra fideos, aparece cuideos, ¿no? La presencia del doble posesivo también es típico del amazónico. En lugar de decir era mi casa, aparece era mi casa de mí, o sea, como la necesidad de reforzar esa posesión, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, la esposa de Javier, aparece su esposa de Javier, el su con el de. ¿Bien? Eso también es típico del amazónico. A ver, ¿qué otra característica es típica? En el caso del andino, del dialecto andino, la alternancia vocálica de la vocal E con la I y la O con la U. Por ejemplo, en lugar de escuchar la palabra fideos del español, se percibe fideus. Bien. Y eso es porque en el quechua, como bien saben, van a encontrar tres vocales, ¿no? Tres sonidos vocales, que son A y U, que a veces se pronuncian como E o como O. Ahí es donde aparece la confusión cuando aprenden el español. Luego, también el dialecto andino vas a encontrar la abundancia de diminutivos y aumentativos, ¿no? O sea, suelen emplear bastante, por ejemplo, amiguito, papito, mamita, ¿no? Em, la presencia del leísmo, loísmo, o sea, el uso incorrecto del pronombre lo, la y le. Bien, uso incorrecto. Esas son entonces algunas características de los dialectos de manera general, no tan específica, que podemos identificar en el español que se habla en el Perú. ¿Bien? Muy bien, chicos. Y bueno, ya cada uno puede identificar incluso estas características en su propia habla, ¿no? Por ejemplo, yo he notado que en mi habla presento yeísmo. O sea, para mí, a nivel de pronunciación, es el mismo sonido cuando digo orgullo o cuando digo yo o cuando digo pollo. En mi caso, yo presento yeísmo. Bien, ya cada uno va a analizar, ¿no? Cuáles de estas características suele presentar en su habla. Bien, recuerden, chicos, que hablamos de dialectos. Los dialectos no son buenos ni son malos. Los dialectos son naturales y completamente normales. Sin embargo, en la parte formal, recordemos que aparece un dialecto que sigue las normas establecidas por la RAE. Y ese es el dialecto estándar. ¿Recuerdan? Entonces, definitivamente a ti te van a hacer preguntas relacionadas al dialecto estándar. ¿Bien? Ok. ¿Ha quedado alguna pregunta, chicos, de nuestra teoría? ¿Alguna duda? Ah. ¿Todo bien? Sí. Ok. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que tenemos un material de 12 preguntitas y vamos a pasar a desarrollarlo. Con seguridad, tú ya has desarrollado, ya has revisado las preguntas. Igual voy a presentar el material, voy a presentar la pregunta, te voy a dar un minutito para que la analices, tengas tu respuesta y luego la vamos a desarrollar juntos. De esa manera nos aseguramos que no te queden dudas. ¿Está bien? ¿Es correcto, chicos? ¿Está bien para ustedes? ¿Sí? Muy bien.
Entonces tenemos nuestra primera preguntita. ¿Verdadero o falso de estos enunciados? Me van enviando sus claves, ¿ya? ¿Listo? A ver, analizamos juntos. Predominantemente la población del Perú es bilingüe no ágrafa. No, esto es falso, ¿verdad? Esto es falso. ¿Cómo es la población? Mayoritariamente va a ser monolingüe no ágrafa. ¿Sí? Muy bien. Las lenguas andinas carecen de dialectos sociales y regionales. Falso. Todas las lenguas del mundo van a tener dialectos. La mayor diversidad lingüística no se encuentra en la Amazonía. Falso. Ahí se encuentra la mayor diversidad. En los Andes, los hablantes mayoritariamente son multilingües. No, son monolingües del quechua en los Andes, ¿no? O del aymara. Bien. Entonces, efectivamente, tu respuesta aparecía en Daddy. Vamos, preguntita número 2. Muy bien, veamos. Decía, las lenguas habladas en el Perú se clasifican en amerindias y no amerindias. Las amerindias se agrupan en andinas y amazónicas. Según lo expresado, indique la alternativa que presenta solo nombres de lenguas amerindias andinas. Efectivamente, la tenías en casita. Jacaru, Aymara y Cauca. Hay que tener cuidado porque a veces las preguntas sobre este aspecto no te dice solo. Entonces te dice que presentan nombres de lenguas amerindias andinas.
Y en ese caso bastaría que haya dos para que ya lo consideres, ¿ya? Pero como aquí nos dice solo, tienen que ser todas. Hago la aclaración porque he visto ejercicios similares, ¿sí? Número 3. Muy bien, muy bien. Veamos. El proceso de castellanización en el Perú continúa. Por ello, hay varias lenguas en peligro de extinción, las mismas que ya no son transmitidas de generación a generación por los miembros de su comunidad. En ese sentido, indique la alternativa que presenta solo lenguas en peligro de extinción. Cauqui, Resígaro y Jácaro. Muy bien. Lo mismo, vemos que en el enunciado nos dice solo. Bien, solo. Muy bien. Pregunta 4. A ver, las lenguas supranacionales son aquellas que se extienden más allá de los límites políticos de cada país. O sea, hemos dicho que estas son las lenguas que se hablan en otros territorios aparte del Perú. En el caso de Perú hay lenguas supranacionales tanto andinas como amazónicas. Teniendo en cuenta la información previa, indique la alternativa que presenta solo nombres de lenguas supranacionales. Nuevamente, el solo.
¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, tenías la lengua quechua, aymara y ticuna. Muy bien. Pregunta 5. Muy bien. Dice, el territorio peruano fue multilingüe desde antes de la llegada de los españoles, pero con el paso del tiempo varias lenguas quedaron extintas. Identifique la alternativa que muestre únicamente los nombres de lenguas amerindias extintas en el Perú. Bien, entonces tenías náhuatl, taíno, no, no corresponde. Tayán, guaraní, en este caso, tampoco. El guaraní no se habla en nuestro territorio y tiene hablantes en Paraguay, por ejemplo. Mochica, Andoa sí y Cholón y Puquina también, ¿no? Entonces tenías 3 y 4 eran lenguas extintas del territorio peruano. Siguiente. Muy bien. Veamos. En el territorio del Imperio Romano se empleaban los dialectos denominados latín vulgar y latín culto. El latín vulgar fue difundido por los soldados, los comerciantes y los empleados romanos en los territorios conquistados. Este dio origen a las lenguas de la familia romance. En tal sentido, marque la alternativa en la que se presenta solo nombres de lenguas romances. Efectivamente, lo tenías en sardo, francés, italiano. Por eso te comentaba que es importante que sepas de memoria
cuáles son lenguas prelatinas y cuáles son lenguas neolatinas, y que las diferencias de las amerindias andinas y de las amerindias amazónicas. ¿Bien? Porque te vienen preguntas de este tipo y tú debes eh, saber cómo responderlas. Pero lo están haciendo muy bien, chicos. Excelente. Siguiente preguntita. Bien, veamos. Los romanos vieron en la península ibérica un territorio estratégico para su afán expansionista. La conquista no fue rápida ni fácil, ya que pueblos que habitaban la península opusieron una feroz resistencia. Los romanos impusieron el latín, el mismo que coexistió con las lenguas habladas antes de la llegada de los romanos, a las cuales se les denominó lenguas prelatinas o prerromanas. Considerando lo señalado, seleccione la alternativa que presenta solo nombres de lenguas prelatinas. Bien, entonces tenías íbero, griego, rumano, rumano no, tartesio, griego, celta, cumplía, sardo, púnico, fenicio, vasco, el problema estaba en sardo, vasco, íbero, púnico, fenicio, sí cumplía. Entonces, tú tenías 2 y 4, efectivamente, la cita. Muy bien. Vamos a la preguntita 8. Tema de préstamos. Vemos los préstamos.
Muy bien, veamos. La lengua española, a lo largo de los años, ha incorporado vocablos de otras lenguas, es decir, préstamos lingüísticos denominados arabismos, germanismos, galicismos, anglicismos, americanismos. De acuerdo con lo mencionado, elija la alternativa que presenta la correlación correcta. El buffet criollo que degustamos estuvo delicioso. La palabra buffet es un galicismo. Bien, ¿por qué? Porque proviene del francés. La maca es considerado un tónico revitalizante. Maca es un americanismo. Pedro ayer se tomó un selfie mientras almorzaba. Selfie es un anglicismo. Bien, proviene del inglés. La zanahoria promueve la eliminación de toxinas. Zanahoria es un arabismo. Ya está. Entonces, efectivamente, tu respuesta aparecía en casita. Muy bien, chicos, excelente. Pregunta 9, también relacionada a préstamos. Muy bien, veamos. El préstamo lingüístico consiste en la transferencia de un elemento lingüístico, principalmente de tipo léxico, de una lengua a otra. Considerando lo expuesto en el enunciado, el alcalde de Uruguayo informó al pueblo que reforzarán las pircas de la comunidad campesina debido al incremento de las lluvias. La palabra alcalde, pueblo y pircas se van a clasificar. Alcalde es un arabismo, ¿bien? Pueblo es un latinismo. Y pirca
es un americanismo. Efectivamente, lo tenías en avioncito. Pregunta 10, también sobre préstamos. A ver, veamos. Bien, el castellano presenta gran variedad de préstamos lingüísticos de lenguas originarias de América, tal como del quechua, aymara, náhuatl, denominados americanismos. Teniendo en cuenta la información previa, elija la alternativa que presenta americanismos. A ver, tenías. El aceite de oliva fue derramado en la alfombra. Aceite y alfombra son arabismos. Bien, entonces descartábamos. El tomate y la palta son frutos de nuestra chacra. Aquí sí, ambos eran americanismos. Bien, vamos a ver qué pasa con las otras alternativas. Mía se quitó los guantes antes de hacer el brindis. Guantes y brindis son germanismos.
Descartabas por ello. Me regaló un póster de mi banda favorita de rock. Póster y rock son anglicismos, provienen del inglés. Descartabas. Finalmente, el encurtido de rábano y nabo tonifica el hígado. Encurtido e hígado son latinismos. Bien, entonces, excelente tu respuesta. Vamos con la pregunta 11, pregunta teórica, ¿sí? Muy bien. A ver, analizamos. El español y castellano hablado en el Perú presenta diversas características, variación por el contexto formal o informal de su uso, por la zona geográfica, por el grupo social y el nivel socioeconómico. De acuerdo con esta afirmación, señale la alternativa incorrecta. El castellano hablado en Piura no es un dialecto regional. Era nuestra primera opción incorrecta, ¿cierto? Definitivamente es un dialecto regional, incluso te está ubicando dónde está esa variedad del castellano. Última preguntita, chicos. A ver, hay que analizar las características lingüísticas de estos enunciados, ¿sí? Tienes un minutito. Muy bien, veamos. Su ahijada de mi Juana es linda. Aquí lo que se observa es el empleo redundante del posesivo. ¿Dónde lo veías? En su y en mi, ¿ya? Entonces, esa es la característica lingüística. Ahorita María está media pálida. Han flexionado el adverbio medio. Debió decir está medio pálida. Entonces es derivación y flexión de adverbio. ¿Por qué derivación? Porque la hora aparece como ahorita, ¿no? Eso es típico del español peruano, chicos. El ahorita, ¿no? Hemos inventado un término. ¿Qué significa el ahorita, chicos? Si el ahora es en este momento, ¿qué será ahorita? En este momentito.
Lo ha regalado al músico el arpa. ¿Qué característica presenta? Uso incorrecto del pronombre lo. Bien, ya está. Y finalmente tenías, mis hijas estaban contentísimos, alteración de la concordancia, ¿no? Estaban contentísimas. Bien, por lo tanto, tu respuesta correcta aparecía en barquito. Excelente, buen trabajo, chicos, buen trabajo. Bien, tenemos nuestro receso. Ha sido un placer trabajar con ustedes, chicos. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga.